y no, bien, digamos, acomodándonos, estoy muy entretenida con lo del kinder, como les decía aquel Qué día, ¿verdad? bueno. Como son cortitos, ¿verdad? Siento que son cortitos, pero sustanciosos. Ujú. Entonces, ahí voy. Como les decía aquel día, ¿verdad? Siento como que estoy entrenándoles, no es como que lo estoy haciendo como para los míos, sino como que estoy viéndolo para en la niña mía interna, para poder, ¿verdad? Ayudar a pasarlo al otro, al kinder de verdad. Ujú. Y no, bien, digamos, Ok, bien, tranquila, ahí las cosas normales de la vida, qué pero ahí bueno. vamos. Qué bueno, porque ahora con Juli siempre decimos que la parte del kinder, pues no es solo para los niños, sino para Ujú. uno, que uno no Sí. tuvo eso. Y tal vez uno, no sé si te has sentido identificado como nosotros de decir qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos tenido esta información o si nos hubieran educado de esta manera, ¿verdad? Exacto. Y vieras también que, bueno, yo soy administradora por formación, ¿verdad? Tal vez no de empresa ni nada, pero sí, no, es administrador. Y yo siento que yo siempre como que tenía esa cosa como de hacer más o buscar más, ¿verdad? Pero yo veo que yo fui criada como diciendo, eso no es para nosotros, digamos, o sea, eso es para la otra gente que tiene siempre negocios y que aquí, que allá. Claro. Entonces, tal vez como que usted ve que es un globo se infla y después le dan así, ¡pum!, ¿verdad? Y uno se siente como, ay, ¿verdad? Sí. Entonces, escuchando todo eso, yo dije, bueno, uno puede ser que no tenía esa espinita, tal vez de hacer algo, o mira, pero hace negocio, uy, ay, María, bueno, como me dicen a veces a María Josefina, ay, María, vea que es que eso es muy difícil, es que eso es mucho sacrificio, es que vea, mejor, ¿verdad? Entonces, como que, vamos a ver, hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que en ese momento tenían, pero yo sí fui muy acostumbrada a que papi y mami me daban la plata, ¿verdad? Ujú. Tome. Yo, no sé, cuando ya estaba en la U o algo así y estaba de moda Palmares, ¿verdad? Ajá, qué bueno. Cuando yo, cuando yo era joven, ese era el boom. este, y entonces yo me acuerdo que yo le decía a mami que yo quería ir a Palmares. Ay, María, ¿estás segura? Yo, no, mami, yo siempre he querido ir y ya ahora ya estoy en la U y que no, bueno, tome, ¿verdad? Yo nada más hacía así. Ujú, Ay, chiquillos, a mí me daban un montón de plata en aquel tiempo. ujú. Y yo, y mami me decía, si tiene que invitar a alguien, lo invita, o sea, todo bien, en esa parte mami siempre, de verdad, si alguien no podía, me decía, si usted ve que un compañero o alguien se llena, usted lo invita. Entonces yo tal vez, esa parte sí, ¿verdad? Muy bien, pero yo no tenía que esforzarme porque en aquel tiempo, Claro. cuando yo iba, no sé, en el 2007, 2006, este, a mí me daba en aquel momento, papi me daba 30,000 para el fin de semana. Wow, sí, Sí, en era ese momento era bastante. un platal. Un montón de plata, chiquillos. Y Ujú. entonces yo me acuerdo que yo iba y si me daba hambre comía y yo no he sido mucho de tomar, pero uno se tomaba algo, una cervecilla o algo, pero yo estuviera con problemas de alcohol. ¿Y qué diferencia antes? Porque te lo daban en efectivo, me imagino. Así, Claro. ¿Verdad? Es el poder del efectivo de cómo estas generaciones de antes, nuestros papás, pues hacían bien las cosas realmente. No era, digamos, sí, tenían su sí, orden, no tenían sus deudas, Creo que eran más no, conscientes, más al usar conscientes. efectivo se volvían un poco más conscientes, Ajá. ¿verdad? sí, Porque digamos, yo pienso en mis abuelos y yo decía, yo tal vez no tuve como la mejor educación con respecto al dinero, nunca se me habló tanto, pero uno sí veía que ellas se organizaban y ponían el dinero, ¿verdad?, en sus sobres a veces y cosas, y todo era sí, así, no existía Simpe Móvil, ni nada de eso, no. ni el celular, entonces era diferente, ¿verdad? Sí, y papi y mami siempre iban a retirar el salario al banco religiosamente porque a los educadores en aquel tiempo solo les pagaban mensual. Entonces, Ujú. cada mes todos íbamos a acompañarlos porque ¿quién le iban a dejar a uno? Y recogían el salario en efectivo y apenas llegaban a la casa, papi era el que llevaba el orden y mami nada más así, ¿verdad? Viendo y toda la plata junta, usted me da esto es para esto y papi todo así.
¿verdad? Entonces, eso sí lo aprendí, digamos, de él. Pero papi siempre vivió como con un susto, siento yo como de que se le perdiera la plata o no tener, porque si pasaba algo y no tener, eso papi siempre. Sí, Y en cambio mami iba, yo no sé qué, y apartaba, compraba y esto, y papi era el que le ayudaba. claro. Pero bueno, me ha ayudado a identificar un montón de cosas, ¿verdad? Que en las que yo crecí. Y, y no, muy contenta. Es como, siento que ya asimilé que no es como una carrera que tengo que lograr esto y ya, sino que es como un proceso Un y es un proceso, estilo de vida. Y claro. entonces Claro. yo, Y ¿verdad? María, a ver, tal vez ahora que nos estás hablando un poco de cómo era Ujú. antes tu vida y bueno, Antes de conocernos. ajá, antes de conocernos y ya hace mucho tiempo también, contanos un poquito sobre eso, o sea, como qué sentís que ha cambiado, cuáles han sido como tus nuevas percepciones, O sí, ¿dónde estabas antes? dónde Digámoslo así. estabas, qué sentías que ya Ok. ahora tal vez ha cambiado. Sí, siento que yo me encontraba en una relación con el dinero como una dependencia, digamos, no saludable. ¿En qué sentido? De que yo veía que la plata ingresaba y mi afán, ¿verdad? De entender que no había asimilado el tema de la energía, ¿verdad? Que hay con el dinero y la relación con el dinero. Entonces, a mí me entraba el salario y de un solo tiro a pagar las deudas. Entonces, Ujú, todo era eso, como que yo pago y es solo eso, eso. O sea, yo le estaba dando el viaje al dinero solo para ahí. ujú. Creo que ha sido mi gran cambio, en que ya mi dinero, yo sé que recibo un salario por ahora solamente, digamos, es mi ingreso, ¿verdad? Fijo, pero ya no siento que me llega y va para la deuda, que en este momento la única que tengo ya, gracias a Dios, es la de la casa, que es la más grande. Súper. Bien, muy bien, Ese es un María. gran, gran Sí, Felicidades. logro. muchas gracias. De hecho, no les conté, creo que logré salir de lo de la estafa que me había pasado, o Ajá. también logré pagarla, o sea, ya se acabaron, Excelente. se acabó lo de la Súper. tarjeta Etapa de crédito, superada. Ahorita vamos a hablar de etapa. eso, de todo ese proceso, porque realmente qué campeona. Fue Sí. algo increíble. Algo O sea, increíble. y tal, eso que usted acaba de decir, cuando ustedes me dijeron que entrevista, como en la entrevista o algo así, yo dije, a mí, o sea, yo era la que escuchaba a las otras, no yo estar ahí. Ujú, Entonces, para mí ha sido el gran cambio de decir que mi dinero no está para pagar las deudas, sino que van con intención, ¿verdad? O sea, me ha costado lo que yo les he dicho, que lo del fondo, que el pura vida, que el Morphy, que todo, ¿verdad? Pero creo que sé que va para ahí, sé que esa es mi intención, sé que ese es mi proyecto y el constante, y creo que en mi familia también, mi esposo, que es el que le ha costado más tal vez aceptar unirse a una reunión o algo, pero ya él vio, como que vio con esto de las deudas, dijo, bueno, Josefina va en serio, Josefina va en serio, de algo le entonces, o sea, sirve. o me alineo o me dejan ahí en el O camino. lo deja atrás. Ajá. Sí, entonces, bueno, mucho de eso creo que yo lo resumo, mi punto de partida es eso, la relación con el dinero, la energía y el fin que yo le estoy dando. Porque me está llegando lo mismo, ¿verdad? O sea, a mí me está llegando el mismo salario, solo que ya no se está yendo para los mismos lugares. Bien. Qué interesante, es Eh, demasiado interesante porque ahí es a donde uno se da cuenta que no es cuánto dinero, que es lo que Andrés y yo siempre decimos, no es cuánto dinero tenga uno en la cuenta o cuánto le ingrese, sino cómo uno lo va administrando y cómo uno va sí. cambiando esa relación como vos nos estás Ujú. contando, que es realmente, Yo, yo creo que es lo más difícil yo de cambiar. sí, sí, y porque tal vez sonará duro para uno, pero yo dije, ay, yo no quiero ser como mi mamá en esa parte de que, ay, no, ellos necesitan eso y yo voy y pagaba y lo que Ujú. fuera y cuando me da cuenta, ¿para qué? Entonces siento que he tratado de que todos vivamos un poquito más, más pura vida, ¿verdad? Más sencillos, más felices, más tranquilos, más libres. Yo, sinceramente, chiquillos, me siento como más liviana. No sé si es la palabra, pero me siento así. Antes me sentía muy pesada y creo que es todo lo de la energía que uno habla. Es un tema complicado para mucha gente porque
ahí está Pachamama casi, ¿verdad? Pero yo digo que sí, eso es como cuando usted está y vea que ya está empezando el periodo de transición del clima aquí. Ya están dejando, el verano ya se está quedando como por allá, que fue casi una estafa este verano, esta vez. Sí. Ya están empezando las lluvias y todo cambia. La gente cambia, ya la gente sale más en cargo, se le da pereza, todo eso es una pura energía. Entonces, cuando yo hablo así, tal vez gente muy cercana a mí me vuelve a ver así como, ay, ¿a qué le están dando a esta chiquita? No, y Pero es, ajá. ahí Bueno, vamos. sí, con lo que decís de la energía, Julia, a mí nos gusta decir porque realmente sí hay mucho se ve a veces en redes y en el internet que dice el dinero es energía y toda la parte romántica y bueno, Ajá, entiendo la parte, pero si nos volvemos a lo muy sencillo y lo muy básico, es una relación. Somos ajá, humanos, como tenemos relación con personas, el dinero simplemente para mí es como tener una relación con alguien. ¿Cómo lo veo? A veces tal vez uno tiene ese miedo, no sabe manejarlo, no sabe hablarlo. Es como ir a un lugar y a veces hacemos ese ejercicio, Julio y yo, como que le preguntamos a alguien, ¿cómo ves vos al dinero? Sí, si fuera una persona. ¿Cómo, digamos, veías vos el dinero antes? ¿Y cómo lo ves ahora, María? Digamos, ¿cómo se ok, ve antes lo vestido? ¿Le veía como, hablarías? ok, eso es como cuando usted en un trabajo tiene un jefe y no un líder. ¿Ok? Entonces, para mí, usted ve al jefe como un monstruo y como que usted lo necesita, pero qué pereza que esté ahí, como un miedo de acercársele y todo. En cambio, usted un líder, usted se sienta a la par de él y habla como un amigo. Pero más bien, y usted, cuando usted tiene un líder en lugar de un jefe, a usted hasta le dan ganas de trabajar, a usted le dan ganas de hacer cosas. Entonces yo siento que ahora yo tengo una mejor relación en que ya no lo veo como inalcanzable, sino que está ahí a la par para ayudarme a conseguir las cosas que yo quiero. Así lo veo yo. Súper. Cómo sentías que eso afectaba antes, digamos, en la María Josefina de antes, la versión punto uno, tu relación, digamos, con tu pareja o con tus hijos también? ¿Cómo sentías Ay, que eso repercutía? estoy menos chichosa, estoy más maleable en el sentido de que antes era como que siempre estaba así, literalmente, con el ceño así, que no me vean, ¿verdad? El botox, estaba como muy tensa. Mm, Ahora siento que cuando llegue el dinero, yo me siento tranquila y decidimos qué hacer con lo que llega, ¿verdad? Sabemos que va para acá, sabemos para allá. Me siento este, en control, en el buen sentido, ¿verdad? Súper. No me siento controlada, sino que yo soy la que controlo. Ujú. ¿Y Ujú. cómo te ha ido con la parte bueno, primero, ¿qué identificaste de dónde venían esas deudas? Bueno, sí, muy importante. Era puro emocional, o sea, mucha emoción sin controlar, ¿verdad? No es que está mal emocionarse, ni está mal vivir, ni sentir, pero creo que yo era mucho de, ay, sí, qué bonito y eso, y pum, lo compré, ¿verdad? Y especialmente era mucho para los chiquillos. Ujú. Todo este proceso que he llevado con ustedes, yo tengo en mi cabeza demasiado arraigado ya en la simplicidad, ¿verdad? Y Mm. yo, sí, un minimalismo, Ajá, ¿verdad? Un minimalismo pura vida. exacto. Entonces, yo he hecho muchas cosas. He hecho como de sacar todo lo de mi closet, por ejemplo, como ir limpiando, tenía una necesidad, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han escuchado cuando una mujer está embarazada y está muy cerca de dar a luz, hay algo que se le llama como un síndrome del nido, algo así se le llama. Entonces la mamá siempre empieza como limpiando y recogiendo porque el cuerpo y la mente sabe que viene algo nuevo y tiene que venir a un lugar que esté ordenado y limpio. Tal vez unos dirán, ay, que nada que ver, no, eso es verídico y uno empieza instintivamente a limpiar y a recoger, pero cuando le digo limpiar es hasta la refrigeradora, así, ¿verdad? Entonces yo empecé como en eso, porque yo sentía que le estaba dando campo a la nueva Josefina que iba a llegar. Yo lo relaciono así por mi experiencia, ¿verdad? Como mamá, y yo lo relacioné así, porque yo dije, mira, eso es como una nueva que va a llegar.
Y entonces donde yo me empecé desde lo más personal, que es el closet de uno, en la cómoda que le llaman a alguna gente, donde están las cosas más personales de uno, y yo me di cuenta que estaba arrastrando muchas cosas que me daban mucho peso y no estaba, en el día a día me complicaba, ¿no? En el día a día no era simple y rápido y sacar las cosas, sino más bien lo contrario. Entonces creo que esa es la diferencia ahora, entonces eso hace que esté con mayor disposición, mejor energía, más tranquila, más feliz, no sé, ¿verdad? La palabra feliz ahí, muy romántica también, pero Ujú. mi día a día es más fácil porque he buscado todas las cosas más simples, desde la ropa interior de uno hasta las cosas grandes de un trabajo. No. Ujú. Soy gran amiga ahora de la inteligencia artificial. Muy Ya bien, hemos hablado cosas bien. porque la he utilizado a mi favor. Ay, chiquillos, vean, el trabajo yo estoy encantada. He sacado cosas que me venían así arrastrando, que yo no le entraba. Yo decía, ¿cómo hago? Yo dije, voy a pedirle ayuda al ChatGPT Ajá. o a Copilot o al que me abra ahí en el trabajo, porque de verdad nos tienen así. Y viera qué bien. Entonces yo me siento muy liviana, muy tranquila, hasta me veo diferente ahorita que me estoy viendo. Así Qué dicha, realmente qué Excelente. alegría, María Josefina. Y tal vez hablemos un poco de, esto creo que nunca te lo hemos preguntado, ¿cómo llegaste vos a nosotros? Porque realmente, bueno, nosotros te conocimos, ¿verdad? Empezamos como este proceso y todo, pero ¿cómo nos conociste? ¿Cómo accediste a nosotros? ¿Qué te llamó la atención como de lo que viste de nosotros? Ok, creo que empecemos por el algoritmo, Ok, 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 digamos, sí, real. Ajá. ¿verdad? Como yo llevo tantos años con esa idea en la cabeza de la famosa palabra, ¿verdad? Libertad financiera. Creo que por ahí empecé yo a buscar mucho, a entender a cómo estaba haciendo la gente, de que hablaba de invertir y de, ¿verdad? Mucho por ese lado. Ujú. Pero lo que me gustó de ustedes es como lo simple, ¿verdad? De verlos a los dos juntos hablando, como las palabras que ustedes siempre han usado son muy con carnita, digo yo, no es como, ay, ahí lo romántico, sino como directo y a lo que es. Y uno, con el poco tiempo que tiene, yo empecé a verlos a ustedes por YouTube, Ujú. muchos videos de YouTube y los escuchaba y le daba play otra vez y uy, mira qué interesante, me gusta cómo ellos están abarcando eso, ¿verdad? Ya cuando ya los había encontrado, creo que los encontré por Facebook. Ujú. Como yo ya soy una señora, los encontré por Facebook. Entonces, yo empecé a ver los videos y los vi a ustedes, que los dos salían, que daban la cara, que se veían simples, que no era nada elaborado, y yo dije, bueno, puede ser que sea accesible para mí, ellos en este momento como yo estaba. Y me quedé, ¿verdad? O sea, decidí contactarlos después de que ya había visto un montón de videos y aquí estamos. súper. Aquí estamos, Y súper contame, bien. ahora sí, María, la carnita de hoy. ¿Cuál fue la solución? ¿Qué fue lo que hiciste para empezar a eliminar deudas que yo sé que muchísimas personas no lo harían? O sea, no tienen esa valentía como la tuviste vos por Valor, tener sí. hijos, pareja, tomaste el control y realmente cambiaste un estilo de vida que estuviste tal vez acostumbrada. Sí, creo que es súper Sí, importante eso, porque vos no eras solo vos sola, ¿verdad? Que, no, bueno, no quiere decir que tenga menos mérito, pero tenés una familia y tenés, ¿verdad? Hijos que sí, también, pues, tienen una cierta dependencia todavía tuya y todo, entonces creo que sería súper bueno hablar de Sí. eso. sí. Creo que es por ahí, ¿verdad? El asunto. Uno como mujer, ¿verdad? Tiene muchos pensamientos en la sociedad, ¿verdad? Que irónicamente es muy diferente a nivel laboral todavía la mujer y el hombre, ¿verdad? Porque se nos exige mucho, casi que ahora más todavía, y nosotros como mujeres, desde el punto de vista emocional, físico, no podemos rendir igual siempre. Ujú. Entonces yo ahí me di cuenta eh, que no quería repetir patrones. ¿Cómo agarré yo valor?
cómo esa valentía, porque de verdad que hay que renunciar o hacer sacrificios, no sé si es la palabra ahí correcta, pero que tal vez para otros no lo sean, pero por lo que uno tiene sí, para mejorar, porque yo quiero yo quiero estar mejor para mí y para mi familia y para mis hijos. Y yo me di cuenta que si yo seguía haciendo lo que venía haciendo, de tal vez un préstamo pequeñito, porque sí me sale, mi esposo agarra aquí, sí me sale, con tal de satisfacer el hoy, nada más. Y yo no me estaba viendo, me di cuenta que mi futuro podía estar comprometido para mí, para mis hijos. Yo le dije a mi esposo que yo quería disfrutar con él como pareja, cuando él se pudiera pensionar, por ejemplo, como él es educador, él se pensiona antes, o sea, 57 años ya él puede estar pensionado. Empecé a sacar números, a proyectarnos con lo que yo tengo hoy, empecé a proyectarme a unos años, 20 años, lo hice, ¿verdad? A largo plazo. Empecé a poner así en un cuadernito cuántos años iba a tener mi hijo mayor, cuántos años iba a tener mi hijo menor, cuántos iba a tener yo, cuántos iba a tener mi esposo, cuánto iba a tener yo de estar trabajando. O sea, me proyecté, ¿verdad? Me visualicé. Y ya con esa visualización lo hice a los números y empecé a sacar números con lo que yo tenía ahorita, cómo podría ser en aquel futuro, considerando especialmente que yo, como soy una empleada pública, mis aumentos son casi nulos, ¿verdad? Especialmente después de la ley de empleo público. Y yo dije, juepuña, mis hijos ya estarían en su momento colegio, escuela, con sus gustos que a uno como papá les gusta, ¿verdad? Ayudarles y darles. Y yo dije, aquí hay algo que hacer. Pensé a analizar todo lo que yo tenía desde un punto de vista de agradecimiento. Uy, qué dicha que tengo esto, qué dicha que tengo el carro. Y bueno, tomé la decisión de lo del carro, que mi carro era un carro de alto valor, que llaman ahora, ¿verdad? En el mercado. Yo siempre he sido de tener carros grandes, siempre me han gustado. Yo soy, bueno, físicamente tal vez no nos conocemos, pero yo soy alta. Yo para el promedio de Costa Rica soy una mujer alta. Entonces yo siempre me sentí cómoda en carros altos, ¿verdad? Y para mí eso era una satisfacción y un sacrificio también deshacerme de algo así. Pero me costó, ¿verdad? O sea, fue duro para mí, pero después me di cuenta que era como duro para el ego, tal vez, el ego que yo siempre había formado y había tenido, y eso no estaba de acuerdo a la simplicidad que yo estaba buscando, y que quería que mis hijos también crecieran libres y con poder. O sea, es que como, no sé si sonará contradictorio, pero creo que uno tiene mucho poder y mucha responsabilidad cuando es libre, ¿verdad? Me acuerdo que yo estudié en la UCR, y me acuerdo que cuando yo entré a la U, en generales, le daban uno de esto filosofía, creo que era. Y para mí, en mi mundo cuadrado de cienes y que yo no podía fallar, y escuchar las clases de filosofía eran como, ¿qué es esto, Dios mío? Yo no estoy entendiendo nada. Probablemente hoy entendería esas clases muy diferente. Pero yo decía, ay, le enseñaron a uno, lo teníamos que tener un libro que hablaba de la libertad, y en resumidas cuentas decía que entre más libertad, más responsabilidad. Y yo dije, ay, yo quiero eso para mis hijos, yo quiero que mis hijos se sientan libres de ser lo que ellos quieran, disfrutando y con mucha responsabilidad, siendo buenos ciudadanos, siendo buenos hijos, siendo buenas parejas, lo que ellos decían. ¿Qué más que eso? O sea, yo en pocas palabras resumí mi vida, cómo la tenía y cómo la quería, iba a ser y cómo la quería hacer. Entonces, yo dije, aquí tenemos que quitarnos esos sacos que venimos sacando. Pude cancelar. Y en ese momento me pasó lo que me pasó de una estafa con la tarjeta, ¿verdad? De crédito, y logré cancelarla, me la quité de encima y logré en ese mismo día, hice las dos cosas, chiquillos, que cancelé la deuda que yo estaba ayudando a mi esposo, ¿verdad? Yo les había contado que era de 7 millones. Sí. La tarjeta de crédito que era, con la estafa, ellos me hicieron el máximo de la tarjeta y fueron 3,5 millones.
también, o sea, cuando yo ya sumo, uno dice, Dios mío, mucha plata, pero sí, pero chiquillo, ¿sabe qué me sentí yo? Yo dije, puedo hacerlo, lo voy a pagar y lo hice. Y cuando yo salí, yo sentí así Qué una bien. libertad que sinceramente de todo lo que nosotros hemos visto y hemos hecho, lo que más me ha costado es como celebrarlo, ¿verdad? Me costó mucho esa parte porque más bien tuve un paso ahí como que yo me empecé a sentir mal, casi que me quiso dar como un poco de ansiedad porque me sentí muy tranquila, pero me sentí tan tranquila que me dio como un susto, ¿verdad? Yo dije, Dios mío, esa plata, ¿qué pasó, de verdad? Pero ya más tranquila, el lunes que viene cumpleaños mi esposo y yo dije, este es el mejor momento para celebrarlo, celebrar la vida de Claro. él, celebrar lo que hicimos y entonces creo que nos vamos a poder dar un paseíto este sábado y creo que esa va a ser como la manera de celebrar que ya no tenemos eso. Tenemos camino por recorrer, sí, sí lo tenemos, pero viera qué bien nos hizo no tener eso y tener la esperanza que este mes que viene va a ser mejor. Por un esfuerzo que hicimos, por mandarnos, como quien dice, eh, y mi familia me ha apoyado, sí se sorprendieron como, ¿está segura que va a pagar eso? ¿Está segura? Pero ahí va poco a poco, y yo no sé qué, y yo no, estoy segura. Me voy y me van y me acompañan y porque yo ocupaba a mi mamá para que me firmara, cuando yo Wow, sí. tenía algunas cosas y, y ya, así que aquí estoy, digamos, Bien, mi Sí. sueño es poder pagar la casa, digamos, pronto. Eh, que sé que es más grande, es más monto, es más ambicioso, pero siento que lo puedo hacer porque ya hice eso. claro. Totalmente. Felicidades porque, para poner un Sí. poco el contexto, como se tenían deudas en la casa, tenías el carro, digamos, pues que, como decimos nosotros, las posesiones que uno tiene, no es que uno las libera, pues las puede liberar, pero el día de mañana las podemos volver a adquirir, pero De una forma decidiste, ordenada. exacto, decidiste priorizar en tu paz y en tu tranquilidad, Sí. eliminaste, digamos, el carro, lo vendiste en el proceso de la venta de este carro, caíste en lo que caen muchos en Latinoamérica y en Costa Rica, que es la parte de la estafa, porque cuando uno no está Sí. acostumbrado y empieza a vender artículos caros como carros, esto, uno a veces se va de pavo, digámoslo así. Y bueno, te pasó eso lo de las tarjetas, pero aún así seguiste adelante. Eso es que eso es lo que a Sí. mí me parece más impresionante. Es que sí, realmente es admirable Es, porque creo que también va ayudando mucho, como el tipo de mentalidad que estabas cambiando y todo, eso ayuda demasiado a seguir en el camino. Creo que eso es algo súper sí, importante, porque si siguieras con la misma mentalidad desde el principio, tal vez te hubiera sido menos fácil. No te hubiera sido imposible, pero sí definitivamente creo que sí hubiera sido menos fácil. Entonces creo que eso es algo también importante de rescatar. O sea, ibas trabajando la mentalidad y aún así, ¿verdad? Sabiendo que, como dijiste vos, tengo mucho camino por recorrer, aún así te mantuviste en el camino. Y yo creo que eso es algo demasiado valioso ujú, que requiere mucho, mucho valor, valga la redundancia, porque no es fácil. O sea, ¿no? Y es salir de esa zona de confort, es salir de ese totalmente. hábito que siento que tengo esto, lo voy pagando poquito a poquito, como la mayoría, pero al final, como cuando hacemos los números, te ahorras más, tenés más paz y, y me parece muy bien y muy admirable porque realmente lo has hecho apoyándote de nosotros y de todo el aprendizaje, pero no has estado como digamos, dependiendo tanto de nosotros. Has tomado vos Es, la es, valentía. eso les iba a decir, Sí. que yo me he apoyado de ustedes en poquitas reuniones y por el chat y yo les digo, o sea, ahorita no me puedo conectar, ¿verdad? Estoy muy complicada. Bueno, y recuerden que tengo a lo de mi mamá, ¿verdad? Claro. Que todo eso fue en el mismo momento, ¿verdad? Que mami se cayó, las operaciones, estar internada en el hospital y todo eso, yo dije, bueno, me hubiera quedado ahí, estancada, pero yo al ver a mi mamá ahí todo en la salud, porque no hay, puedo tener yo 100 colones o millones de dólares que sí, todos estábamos ahí en el mismo lugar, todos, había gente que uno sabe que tiene problemas, porque uno en el hospital habla mucho con la gente, que tiene problemas socioeconómicos y otras personas que más bien estaban ahí porque era el único lugar en donde podían ayudarles y no porque no pudieran pagar un hospital privado, por ejemplo. Y todos estamos en igualdad de condiciones. Entonces, el ver a mi mamá ahí me ayudó a desligarme
de lo material, porque al final lo único que a mí me interesaba era que mami saliera, porque yo no, mi papá cumple en este mes 2 años de haber fallecido y yo lo que quería era que mami no le pasara nada ahí y no perder a mami, ¿verdad? Y quedarme no sola, pero, ¿verdad? O sea, no volver a pasar por eso. Entonces yo más bien agarré valor y yo dije, no, aquí la cosa es, no dependiendo de cosas materiales, no para mí es lo peor eso, arraigarse a carros, a casas, a estilos de vida que son insostenibles, ¿verdad? Desde el tema de la educación de los hijos, los gustos de ellos, los pasatiempos. Y ahora que vamos a celebrar el cumpleaños, es que mi esposo cumple 40 años, entonces yo le dije que había que celebrarlo, ¿verdad? Claro. Yo estaba muy acostumbrada a ir a muy buenos hoteles de playa, no sé si me explico, ¿verdad? Mi mamá en aquel tiempo, hace años, tenía yo tal vez 8 o 9 años, llegó el Barceló Tambor aquí a Costa Rica, y en aquel tiempo solo podían ir los extranjeros casi, pero mi mamá fue y sacó un préstamo para poder ir. Wow. Entonces yo empecé creciendo con que, sí, pase la tarjeta, sí, después lo pago, vea, es tiempo perdido, hasta los santos lo lloran, es que, vea, y está bien, pero hacerlo de atrás para adelante, no ir al paseo, pasar la tarjeta y después pagar, sino se siente muy diferente en esta vez que vamos a ir a hacer ese paseíto, vamos a ir a un lugar nuevo, con precio accesible, justo, y no el montón de plata, porque chiquillos, yo me vi estos días para este paseo. Mis hijos no saben, porque si le cuento a mi hijo Mateo mayor, que tiene 5 años, no duerme como por 3 días, ¿verdad? Ya no vamos, es hoy, es esto. Entonces, ¿verdad? Pero yo haciendo los números, yo me di cuenta que a los lugares que siempre iba y que estaba acostumbrando a mi esposo a ir, porque yo le dije, he criado un monstruo. Él era de ir solo a acampar con los papás. Yo, chiquillos, yo nunca he ido a acampar, ni me ha hecho falta. A mí me gusta llegar a un lugar donde haya aire acondicionado. Muy bien. Y baño. Sí, y baño para mí, nada más. Entonces yo le dije, he criado un monstruo con usted, Ricardo, porque usted está acostumbrado a pasear, a ir a acampar, y yo lo llevé al Dreams, o sea, por ejemplo, no sé. Entonces, donde yo hice la diferencia de que encontré un lugar seguro, bonito, con piscina para los chiquillos, y a donde yo pensaba, lo primero que se me ocurrió ir, había una diferencia de 600,000 colones. Qué increíble, sí. O sea, pero para mí eso era, ¿verdad? Ir ahí, y todo. Yo dije, no. Entonces, esta experiencia que vamos a ir este fin de semana me tiene súper ilusionada, ansiosa y contenta, porque podríamos ir a pasear un poquito, tal vez más a menudo, más cerquita, más pequeñito, nos disfrutamos, vivimos sencillos, simples, y la experiencia de eso nadie se lo quita. Yo estoy muy contenta, yo me siento como si fuéramos casi amigos, ¿verdad? Porque aunque no hemos hablado tantísimo por la situación personal mía, familiar, que los chiquillos y todo, yo no me he soltado, y yo quiero que quede aquí en actas, que ustedes fueron muy pura vida conmigo en el sentido de los pagos. Y bueno, haberles terminado de ayudarlos a ustedes por la ayuda que me dieron, también me dio mucha felicidad, ¿verdad? Yo me siento muy bien, muy agradecida. He tratado de ser muy agradecida. ¿Qué más? Y como le digo, yo sé y sueño con que en algún momento pueda pensar yo en que no depender solamente de mi salario, y tener otros ingresos, ¿verdad? Y de vivir diferente. Creo que por ahí vamos, el sentirme más ordenada, vea, chiquillos, hasta pude conseguir a una muchacha que me viniera a ayudar una mañana a la semana a la casa. Qué maravilla. Y antes decía que no podía pagar eso porque no me alcanzaba, y cómo es, o sea, sí. Yo dije, ¿de dónde? O sea, solo puede venir mañana un día, no porque yo no le pueda pagar más, sino porque ella es tan buena que ella siempre le ha limpiado a la familia de mi esposo, y ella me dijo, voy a ir porque me encantan sus hijos, y yo ahí yo sé que le voy a ayudarle. Y me costó ceder, digamos,
porque yo era solo yo, solo esto, nadie lo va a hacer como yo, y vea, yo estoy demasiado feliz, aunque sea un día. Se libera tiempo. Sí. O sea, eso es Y maravilloso. pregunta, María, porque esto vieras cómo se repite, pero ¿cómo sentís ahorita con lo que sabes, ese conocimiento, a como sentías antes? Porque lo que vemos mucho, y así nos pasó a nosotros antes, creemos que sabemos, escuchamos videos, vemos libros, leemos Padre Rico, Padre Pobre, sabemos que deberíamos de hacer las cosas de esa manera, pero seguimos en el mismo lado. ¿Cómo lo ves a esa antes, ahora? Y digamos, ¿cómo verías a Andrés y a Julio lo que nosotros enseñamos diferente? ¿O cómo te ha ayudado, digámoslo, a cambiar Sí, a cambiar como esa mentalidad. esa mentalidad de que la información es una cosa es leer y otra cosa es aplicar? Sí. Pues sí, porque uno pasa, eso es como eh, cuando usted se va a casar, usted está enamorado, usted, ay Dios mío, y yo me caso y aquella cosa. Bueno, les voy a hacer aquí, que no me diga Ricardo. Yo no me casé tan enamorada, ¿me entiende? Yo tengo una relación de casi 8 años con él, el amor de mi vida, ¿verdad? O sea, para mí casarme con él era el sueño, pero cuando llegó el momento de casarme con él, yo no me sentía tan enamorada, me sentía un poco nerviosa, asustada y todo, Ujú. pero yo dije, hey, lo voy a hacer, voy a casar. Sí. ¿Qué pasó? Cuando ya estamos ahí, nos dimos cuenta que había mucho que aprender, ¿verdad? Que había mucho, mucho camino todavía, que estábamos empezando un camino, estábamos empezando una familia juntos, un camino juntos, y así me siento yo ahora, siento que ya pasé un proceso y que estoy empezando otro y que tengo que ir accionando, tengo que ir haciendo otras cosas, aprendiendo otras cosas. Yo tengo unos 3 libros ahí que hace unos años me habían regalado, que creo que uno es Secretos de la Mente Millonaria, creo que ustedes lo habían mencionado, Sí. ese. Y como que yo los tenía, porque yo empecé a leerlos y yo dije, ay no, o sea, jamás esto, y lo dejé ahí, Me estresé esto más, no lo más voy a bien. lograr. ¿Ah? Me estresé más bien. Así yo dije, ¿cómo voy a hacer esto? Porque no tenía como el conocimiento que tengo ahorita, que es así, pero me siento ilusionada y motivada de que sé que ya pasé una parte y que puedo ir avanzando y avanzando y avanzando. Entonces creo que es una relación, ¿verdad? Les decía eso del matrimonio porque uno empieza a veces como así, ¿verdad? Como, Sí. ¿verdad? Que, ay Dios, de noviazgo y todo, y matrimonio. Y tan así lo comparo, porque cuando yo me casé con Ricardo, nosotros cumplimos el otro año 10 años de casados, más los 8 años de novios, y más como 3 que nos gustábamos, nada más saque cuentas, ¿verdad? O sea, la vida entera. Toda la vida. Sí, y entonces, ay, ya se me fue la idea. Digamos, lo que yo quería decir era de que uno, eso, va conociendo, va aprendiendo, eh, va celebrando cosas, y, así me siento, ¿verdad? O sea, me siento como que empecé, no que ya logré algo y que ya, Sí. y así, sino que no, empecé, más bien abrí una nueva etapa, así voy. Okay. ¿Cuál sería la lección que vos dirías como la mayor lección que te has llevado hasta el momento? Así, resumida. Que vos digas, esto es lo que más he aprendido y lo que me gustaría tal vez decirle a alguien que tal vez está en una situación en la que yo estuve. La lección para mí es de que yo no era que no supiera que tenía que hacer las cosas, porque yo sabía que algo tenía que hacer. La lección para mí más grande fue el accionar, o sea, y accionar aunque uno tuviera miedo, porque el miedo no siempre es que se va a quitar, ni el miedo sea malo. El miedo siempre va a estar ahí, pero es diferente cómo se vive cuando uno hace algo y ve los resultados y ve que efectivamente hubo un cambio. Para mí el tener paz en la familia, en uno mismo, es lo más importante, y el tener esa simplicidad a la hora de vivir, porque
al estar uno así, uno atrae las cosas. Y yo eso lo he vivido. En este tiempo que he estado así y que he tomado esas decisiones, han llegado cosas. Y, y creo que eso se trata. Uno muchas veces tiene que renunciar a algo, dejarlo ir, material, de personas, emocional, para que llegue lo demás, porque uno no le está dando el campo. Entonces, al renunciar y al dejar ir cosas, eso hace, yo me siento ahorita como abierta a un tipo de abundancia tal vez, porque yo ya cerré una parte de deudas y siento que ahora estoy abierta para que vengan otras cosas más buenas, para ir avanzando. Entonces, para mí fue dejar el parálisis por análisis allá en el olvido, porque yo era esa, o sea, yo era de leer y escuchar y videos y todo, pero no hacía nada, sino que en la noche decía, y ya otro día, otra vez, y esta vez no fue así, esta vez yo dije, no, ya no más, voy a seguir escuchando, voy a seguir preparándome, leyendo, informándome, viendo opciones, educando a mis hijos, dando toda la energía a eso, y, y sí, o sea, yo le digo a la gente que no le dé miedo, que no piense en lo que digan los demás, eso es tan fuerte ahí ahora porque las redes sociales, la que sea que se use, es eso, es impresionar, es demostrar, están llenas de ego, es un ego de demostrar lo que yo tengo razón, que el otro dijo eso, no, yo lo replico. Mostrar, taguear, poner dónde estoy, y todo bien si usted lo vive bien, ¿verdad? En el sentido de que usted tenga paz, pero si eso más bien nos lleva a una relación de dependencia tóxica que usan tanto ahora, ¿verdad? La palabra. Sí. Creo que ahí no es. Claro. Cuando le dicen. Como a mí me gusta decirle a Juli, realmente en 200 años vamos a estar todos muertos. ¿A quién que tratamos de impresionar? A personas que no conocemos. A veces sí, pasamos toda la vida y esto lo aprendemos en el cole. Vamos a ver, yo me reservo, a veces no me gusta, en algún momento tal vez voy a hablarlo más, pero me reservo un poco la parte de la educación como nosotros crecimos, específicamente en lo que es todos en un mismo grado. De ahí es donde viene el impresionar a los demás. ¿Qué es lo que pasa? Todos estamos en sexto, séptimo grado, todos tenemos compañeros en un mismo nivel, entonces empieza el bullying, empieza el quiero ser mejor que los demás, quiero tratar de aparentar. Pero digamos, si uno ve escuelas como la hermanito de Juli, que en la escuela de él todos no tienen un grado específico, entonces el mayor cuida al menor, el menor va cuidando al más pequeño, todos se apoyan, pero eso en una escuela en donde todos están en el mismo lado, pues cuesta, y a veces está esa competencia. Y creo que ahí es muy importante porque cuando uno es consciente que a veces, la mayoría de las veces, uno no sabe lo que no sabe, digámoslo en el sentido de que no sé qué estoy tratando de aparentar para los demás. Y entonces a veces me compro el carro, me compro la ropa, me compro esto, y a veces la mayor trampa, creo, María, creo que porque yo me identifico mucho con vos. Venimos de una familia en donde esto es como muy importante, como se tiene un estilo de vida, se tiene una cantidad de dinero, se tienen unos tipos de amigos en donde también el lujo está parte de... Exacto, se esperan esas cosas, pero al final cuando uno baja eso, uno entiende que la paz es más importante, sí, que digamos la marca o tener el show off. Y como dice María, uno le da espacio a otras cosas. O sea, a veces yo creo que uno tiene demasiado en el plato. Entonces uno no tiene un enfoque y uno trata como de apuntar a todo lado y esta persona dice esto y me importa lo que dice, entonces voy a tratar como de complacer a esa persona y luego la otra persona dice lo otro y también, y luego mi tío dice una cosa y mi papá dice otra y al final no dice nada porque estoy tratando de complacer a todas las personas, ¿verdad? Entonces eso es algo que a mí personalmente, y por eso también me siento identificada con eso, porque eso es algo que a mí me costó mucho cambiar, ¿verdad? Como el que dirán, porque mi familia también era, bueno, es muy así, ¿verdad? Como de... es que si usted estudia en universidad pública es mejor por esta y esta razón, y o sea, está bien, digamos, está bien lo que piensan, pero uno se va dando cuenta que hay cosas más allá,
¿verdad? Y que no se queda en solo eso y en lo que las personas piensan de uno, sino que al final uno va construyendo su propio camino. Pero eso también requiere mucho valor y requiere herramientas, ¿verdad? Porque uno sin las herramientas realmente, pues igual está perdido. Entonces yo creo que es esencial. A mí me gusta había una frase, no la recuerdo completa, pero explica mucho esto de cómo antes uno, cuando era pequeño, digamos niño, realmente no le importaba lo que dijeran los demás. Uno era el perfecto manifestador siendo niños. No pensamos mucho, divertimos, nos disfrutamos todo y después vamos creciendo en qué dirán los demás. Me comporto de cierta manera, no dejo de disfrutar porque no es la manera de comportarse. Y después cuando uno llega viejo, más bien vuelve a ese niño, a descubrir que nunca las personas estuvieron pensando en uno, sino que siempre pensaron en ellas mismas. Y siempre estamos pensando en uno mismo, no en los demás. Entonces, ahí es donde yo digo, a veces hay que devolverse al niño interior y a ese futuro de viejo en donde uno dice, digamos ahorita María en los 90 años, ahorita que diga 90 años, ¿qué te estaría diciendo esa María ahorita? Que te volvés al pasado y decís, hace esto, hace aquello, disfruta. Sí, digamos, tal vez en los 90, voy a sacar cuentas. Okay. ¿Cuántos tenían los 90? Vieras que yo creo que yo en aquel momento me diría como que hable más, ¿verdad? Hable más, diga más lo que piensa, usted, vamos a ver, yo siento que yo tenía muy buenas ideas y tal vez yo no las decía por miedo al equivocarme. Okay. Yo siempre sí fui muy nerviosilla. Mi papá era muy exigente. Entonces yo decía, uy, si lo digo a papi no le parece, ¿verdad? Okay. Entonces, pero tal vez yo sí le diría que sí disfrute un poco más como la vida, ¿verdad? Con lo que tiene. Y no estar pensando, porque yo sí crecí como en eso de que cuando yo tenga tal cosa, es que cuando, y así se fue el tiempo, en el cuándo iba a llegar. Y si no llega, entonces no lo disfruté y no disfruté la vida. Entonces, yo de verdad por eso les digo, lo del kinder está espectacular, o sea, es una joyita que ustedes hicieron increíble, los felicito mucho, porque escuchar eso con la responsabilidad de un adulto es muy agradable porque es ir sanando por dentro, pero haciendo. Entonces es mucho lo que tal vez yo podría decir, está bien, escuchar, porque ahora eso está de moda, ¿verdad? El niño interno, o tal vez siempre había existido, pero ahora como la información está tan a la mano, chiquillos, está tan ahí, que uno dice, ay, es que ahora está de moda, eso no, siempre ha existido, es que la información ahora nos llega más rápido. Claro. Y eso con los chiquillos es increíble, ¿verdad? Ahora que usted decía de los chiquillos, es lo mismo, ¿verdad? Cómo antes teníamos una niñez más pura, más limpia de un montón de cosas. Ahora los chiquillos, a la edad tan corta, porque yo lo veo de mi hijo que tiene 5 años, hay niños que piensan en todo, ya en lo que van a decir, porque ven tanta cosa en la tele que les dice, y si me dicen esto, si me dicen el otro, ya no son tan inocentes en un montón de cosas. Yo, gracias a Dios, he hecho un esfuerzo muy grande de que mis hijos sean niños todavía y que sigan siéndolo por mucho tiempo más. Pero sí, por ejemplo, mis hijos, Mateo a veces dice, es que yo quiero hacer tal cosa, pero me da vergüenza. Después me dicen tal cosa y todo, yo, entonces, ¿verdad? Es todo un reto. Pero ya trayendo al tema todo esto de pura vida y demás, el escuchar los programas, ir viendo sus programas y devolverse, o sea, no le den miedo de devolverse, porque yo a veces me quedé tal vez pajareando así allá y me devolví y yo apunté algo diferente. Es ir sanando las relaciones con el dinero, las relaciones con las que pasan, pero ir tomando decisiones, que no se paralicen, es lo que yo puedo decir, o sea, porque yo no fue que lo empecé el programa el mes pasado y ya lo hice, o sea, no, pasado, ¿verdad? Sí, ya no recuerdo. Que venimos ahí, sí, el año pasado. Pero yo dije, sí, ¿verdad? Como finales, tal vez, y el tiempo ha pasado muy rápido, pero, y así se va el tiempo, ¿verdad? Puede ser que pase años y todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos
unas agendas ocupadísimas ahora, pero como si yo le quito unas 3 horas al Instagram, al Facebook, al esto, Sí. vea, les aseguro que uno dice, pucha, hay que darle valor y darle calidad a nuestro cerebro y a nuestro corazón, porque para mí el inconsciente es de las cosas más poderosas que nosotros tenemos, porque ahí él va grabando y va metiendo cosas que sí y que no. Y nos juega malas pasadas. Si nosotros estamos metiendo calidad de información y calidad de lecturas y todo, eso va a estar ahí y nos va a dar calidad. Claro. Sí. Nos Eso encanta. Es lo que, Buenísimo. Y creo que también muy importante querer, o sea, querer cambiar, porque querer. si uno no quiere, cuesta. O sea, uno puede tratar, pero si en el fondo uno está defendiendo otra creencia o otras cosas y realmente uno no quiere, se vuelve muy complejo. Y al final va a llegar de alguna u otra manera. Y la mayoría de las veces ese cambio no nos gusta. Es donde la mayoría de nosotros o las personas cambia. Sí, Yo tenemos cuando que hacer cambié, cosas que no nos gustan o que no queremos hacer. exacto. Y a Sí, veces porque ahí es cuando la maestra... Yo no quería, si yo me dice, y el carro y todo, ¿y qué va a querer uno venderlo? Porque no le gusta. O sacar plata un poquito de aquí porque tal vez uno vio que no le salió y le va a llegar menos y lo saco porque yo sé que eso en algún momento yo lo voy a recuperar porque sí, lo manifiesto, lo intenciono, ¿verdad? Sí. Lo voy a lograr. Pero eso no es solo, ay, sí, voy a intencionar que las deudas se me caben. Exacto. Y como decía papi, esperando que San Pedro baje el dedo, o sea, no. Yo rogando y con el mazo dando, hay que ser, porque... Sí. Totalmente. Sí, porque si no llegan enseñanzas como a mí que me llegó, fue cuando llegó el COVID, al inicio, y todo cambió y realmente ahí es donde la vida le enseña, no estuvo cambiando antes, pues tome ahora sí el huevazo y aprenda porque ahora tiene que. Y no lleguemos a eso, la idea es más bien empezar hoy. El tiempo para mí es un recordatorio de que pues no para, el tiempo no para, siempre está ahí. Y realmente para mí es un recordatorio de que uno debería tomar acción como para poder tener resultados diferentes, siempre estar avanzando y tenerlo como un aliado, ¿verdad? Tenerlo como algo que esté ahí para uno mientras uno tome acción, porque si seguimos repitiendo los mismos patrones todos los días, pues sabemos qué vamos a hacer en 10 años si no cambiamos. Y algo que me acabo de acordar, que yo lo recordé ahora temprano para mencionárselos, es que algo que me gustó mucho que cuando escuchaba sus videos y decidí contactarlos, es porque ustedes hablan mucho en ese tema de la retribución, ¿verdad? El devolver un poco, no es solo todo para mí, claro, ¿verdad? Sino que también estoy ahí porque soy una pieza fundamental del sistema, ¿verdad? Exacto. Y estamos aquí para que el sistema funcione, yo siempre sí he sido mucho de tener la plata, por ejemplo, en el carro, que obviamente, bueno, que sí tengo carro, ¿verdad? No es que me quedé patas para arriba. No muy importante. No eso es básico para mí. Sí. Anda en patines. Sí, digamos que yo siempre andaba a eso, ¿verdad? Como para darles, porque mami me enseñó eso. Dele eso, esto. Con ustedes me dio una idea y con los niños yo saqué juguetes o ropita y la andaba en la parte de atrás del carro. Y cuando salíamos a hacer mandados, porque mandados siempre hay que hacer, ¿verdad? Yo no bajaba eso del carro, lo andaba en una bolsita y yo le decía, y si veíamos tal vez en algún semáforo alguna familia como estas, que ahora hay tantas, ¿verdad? Yo le decía, Ricardo, si hay un chiquito, si hay una niña o un niño me dice, así, sí, ¿por qué? Entonces yo me decía para un toquecito y me iba, y si podía sacarlo por dentro del carro, que a veces se puede, ¿verdad? Y yo sacaba ropita y le preguntaba a la mamá, es que yo tengo esta ropita, pero es muy grande, ¿la quiere? Sí, y entonces yo se la daba. Entonces mis hijos están viendo. Totalmente. Entonces, eso fue algo que hice. Para mí ese es el secreto más grande de todos, de todo lo que sea de dinero. Si yo puedo resumir la economía, la parte del dinero, es dar, compartir. Porque ahí es donde uno demuestra la abundancia y no quedamos... Sí, eso, abundancia. Sí, no quedamos como nos enseñaron a nosotros de gaste el dinero o ahorre cuando no tiene.
Y el chanchito Sí. ahí, y a veces el dar se nos olvida, y es esencial, porque entre más damos, más nos sentimos que más tenemos, más confianza le tenemos al dinero y más va a venir a nosotros. Y qué bonito Sí, que lo estén viendo tus hijos. sí, y yo siento que yo era mucho así, como yo guardaba mucha plata, mucha. Yo pasé en mi primer trabajo en el sector privado de ganar 400.000 colones al mes a pasar a mi otro trabajo que tuve y ganar, no sé, 3 veces, 4 veces más. Entonces, cuando a mí me llegó el primer salario, ya no había ni qué hacer. Y entonces, ¿qué hice yo? Guardarlo, guardarlo y guardarlo, porque yo no sabía qué hacer. Yo en este momento tal vez no tenía las herramientas para poder ver qué hacer con ese dinero, ¿verdad? Y yo le estoy hablando hace, no sé, 15 años. Y como dicen, ay, ¿qué hubiera hecho yo si en aquel tiempo hubiera sabido eso? No sé, ¿verdad? Pero a eso es una gran lección. Yo no puedo echar para atrás, ya lo que pasó, pasó. Pero hoy, ahí fue cuando yo dije, hoy es el momento, yo no puedo dejar pasar más. O sea, el mejor momento, ¿cuál era? Cuando nació y el otro de ahí es, Hoy mismo, Sí. sí, total. ¿verdad? Qué increíble. Y el dar, Dígame, el dígame. dar me gusta, es que estoy disfrutando Ajá. esta, No, y esta, el esta, dar también me parece súper bueno eso que hiciste, que también se te vino como idea, porque realmente eso es lo que nosotros tratamos de inculcar muchísimo, ¿verdad? Que la parte del dar no solamente es económica, uno puede dar de muchas maneras. Y bueno, eso también lo explicamos en el kinder como para que los chicos lo entiendan, sí, pero es entender que entonces la retribución que uno tiene, como vos decías, no es solo económica, no es que solo logré ahorrar plata o solo logré invertir, o sea, la retribución que uno tiene va muchísimo más allá del sentimiento que a vos te genera, ¿verdad? Es eso que vos estás haciendo y tu cerebro lo que dice es, yo quiero más de esto. Entonces uno va expandiendo esa abundancia, viendo otras maneras de cómo generar más dinero, no solo para mí, sino para poder ayudar más exacto. y dar más y compartir más. Entonces creo que eso es demasiado poderoso porque uno empieza a hacer ese tipo de cosas y uno se va dando cuenta como la vida le va presentando más esas oportunidades. Sí. Sí, y yo creo que ahí uno va sanando esas creencias que uno va teniendo antes, ¿verdad? De el dinero era malo, el dinero es solo para los millonarios, que ese millonario uno creería que es lo que ven en las películas, el malo, el de las drogas. Ahí es donde uno tiene que empezar a estudiar por qué es que lo que está más común y por qué los millonarios son el enemigo. Generalmente en la mayoría de las cosas. Es para que uno crea que no es posible y es el malo, pero realmente cuando uno estudia personas abundantes, y a mí esa es la persona abundante que yo veo y con la que me reflejo, con las que deberíamos de reflejarnos. Y era una persona muy abundante que decía, billonario con B, decía, yo estoy recibiendo demasiados millones de dólares y aún no es suficiente para ayudar a la cantidad de personas que él estaba ayudando. Y él llegaba y decía, es que todavía no es suficiente. Imagina, ahí él estaba dirigiendo todas sus ganancias a poder ayudar a más personas y iba teniendo más. Y aún así él decía, no es suficiente. Y nosotros que a veces buscamos, digamos, ni siquiera, digamos, estamos buscando $1.000.000, digámoslo así. Y a veces ahí es donde yo creo que uno tiene que pensar, si yo ahorita tengo $1.000.000, ¿qué lo voy a hacer? Estoy poniéndome a mí primero, estoy poniendo a las personas, estoy poniendo a mi familia. Y lo bonito del sistema es que podemos tener todo. Nosotros, familia, dar, siempre para todo. Ahora que usted dijo eso, que si yo tuviera $1.000.000, ¿qué haría? Desde que yo tengo uso de razón, cuando papi estaba ahí en la casa, siempre decía, bueno, si yo me ganara, oiga, oigan lo que voy a decir, si yo me ganara la lotería, sí, ¿verdad? Porque esa era la fe. Mis papás fue, compra un numerito porque uno nunca sabe, ir a comprar y comprar y comprar. sí. O sea, papi pegaba, yo les voy sincero, papi pegaba. Pero ¿cuánto me compraba también? O sea, y así es que para comprar hay que, para ganar hay que comprar, como dice la Junta de Protección Social. Y yo, sí, María, es que usted compra lotería, usted compra chances. María, compra un pedacito, no ha salido el acumulado, y yo decía, ok, sí, o sea, muy bonito, pero una vez, hace poco, salió un artículo en un periódico de acá, entrevistando a un montón de personas que se habían ganado el gordo navideño alguna vez, para ver qué era de ellas. Y no hubo una persona que dijera que estaba bien, sino que toda la plata se les había ido. Todas se la habían votado. O sea, fue un artículo que para mí fue doloroso, porque yo dije, qué duro.
porque, o sea, que se ganaron 2.000 millones Sí. o algo así. Entonces papi siempre decía, bueno, si yo me gano la lotería, yo haría esto, esto y esto y esto. Entonces siempre jugábamos a eso. Y yo un día dije, mami, pero es que cuando yo tenga esa plata, ya sé, pero ¿con qué la va a pagar? ¿Con lotería? Y yo, no, no necesariamente. Entonces, yo crecí tal vez pensando que los demás iban a llegar a tener esa plata y ser millonarios. Y como decía papi, millonarios de verdad. Y entonces yo crecí que era ser millonario de verdad. Y un día de estos Mateo dijo, ay mamá, a mí me gustaría ser millonario. Bien. Y yo, ajá, y yo, ok, mi amor, para usted qué es ser millonario. Porque le dijo, porque yo creo que yo soy millonaria, le dije yo. Ujú. Y me hace, nosotros somos millonarios. Ay, chiquillos, es tan lindo, es tan duro, pero es tan lindo. Entonces, yo, sí, mi amor, yo creo que nosotros somos millonarios. Y me dice, ¿por qué? Yo, bueno, yo me considero millonaria porque tenemos un lugar donde vivir, siempre tenemos comidita, mamá puede ir a trabajo, podemos comprar, ir al súper, un montón de cosas de esas, ¿verdad? Le empecé a decir, así sí, pero yo me refiero a millonario de tener muchos billetes. Yo, bueno, nosotros también tenemos muchos billetes porque todas estas cosas que hay en la casa se ocupan muchos billetes para poder comprarlos. Ujú. Y para ellos, ¿verdad? O sea, muchos billetes pueden ser un montón de billetes de 1.000 y si eran 10.000, ¿verdad? Y, Sí, uy, ¿verdad? ¿Me entiendes? súper. Entonces yo le dije, o usted lo que quiere decir es que usted quiere ser adinerado, tener mucho dinero. Hace eso, yo quiero ser eso, yo quiero ser adinerado. Yo no, también se puede. Y un día de estos me di cuenta de esto, yo lo hice tal vez como con y sin intención, no pensé que le iba a quedar tanto, porque dice abuela, dice mami, ay María, viera que Mateo un día de estos me dijo esto y me contó la historia que le dijo, ay, es que le dice mami a Mateo, ay, yo quiero ser, es que ellos son millonarios, y se vuelve y le dice Mateo, abuela, nosotros también somos millonarios, es que él seguro es adinerado. Ah, ok. Muy bien. Ok. Entonces ahora él anda diciendo, es que nosotros somos millonarios, Agustín, le dice al hermanito que tiene 1 año, y Agustín, es que ya Agustín ya está empezando a hablar hasta por los codos, entonces la cosa aquí se pone jocosa. Sí, Entonces yo me sentí muy bien, chiquillos. súper. Yo me cuesta mucho a mí me cuesta mucho hacerme así, felicitarme, y muchísimo, muchísimo. Porque yo siempre esperé que los otros más bien me felicitaran y no hacerlo yo solita. Ujú. Qué importante. Y creo que eso he ido aprendiendo, ¿verdad? Y yo dije, ay, qué dicha, qué bueno que Mateo haga esa diferencia, porque uno creció diciendo que los millonarios eran solo los que tenían plata. Claro. Y cuando uno pasa con cosas de salud, ¿vea? Lo de mami, lo de papi, uno dice, o sea, uno es millonario. Uno es millonario porque está en la casa, va y viene, si le da un dolor de estómago va al baño, pero nada más. Sí. Así que Sí. yo me siento, chiquillos, muy bien. Muy Qué bien. Ahí dicha. voy. Qué Qué dicha, dicha. María. No, realmente 50,000 palmaditas para vos de nuestra parte. Ah, Sí, Nosotros gracias. nos encanta, felicidades de verdad. Y demasiado. nos encanta que estés en este proceso. Yo creo que para no quitarte más tiempo de la mañana, no sé, con qué podemos Aquí cerrar. nos Me podemos estar divertí, me la hablando pasé toda muy la bien. mañana. A mí me gusta, sí, a mí Sí, me encantaría seguir hablando. Bueno, podemos hablar un poquito más estos 10 minutitos. No sé si tenés ahorita 10 minutitos. tranquilos, sí, sí, tranquilos. Dos cosas que me gustaría decir antes de cerrar. Una, que estuviste diciendo la parte de lo de la lotería, ¿verdad? Estamos acostumbrados a eso del abuelo, del papá, gana la lotería. Y ahí es donde tal vez uno dice la importancia de, o para mí es igual, verlo a no la ganancia propia, porque muchos dicen, me quiero ganar la lotería para hacer algo y ya están pensando qué comprar o dónde irse. Ujú. Pero Juli y yo lo vemos diferente. Juli y yo empezamos a ver, ok, de hecho nosotros una parte del dar, compartir, es comprar lotería, pero no lo compramos con la idea de De ganarla, sino ganársela. el día de mañana, o sea, claro que sí, podemos ganarla, pero la damos con la idea de investigar de dónde va esa lotería, ayudar a hospitales, ayudar a personas, entonces va el enfoque a mi dinero, no me gané la lotería, no importa, ayudé a personas.
Más bien, lo hice por ayudar a personas y la retribución, si viene, Ok, pues fue por eso, no fue sí. por tener esa pérdida y ese sentimiento. Sí, si me la gané, Ujú. pues es un plus, un Exacto, Bien, mega ajá. plus, pero exacto. Y lo otro que me gustaría también es tocar la parte de la acumulación, que también sentimos y creemos que el ser millonario o el tener eso iba a decir yo, sí. dinero es tener gran billete, ¿verdad? Un montón de billetes acumulados en el banco. Ujú. Eso es lo que le venden a Sí. uno. Pero realmente la riqueza está en esa cantidad de flujo de dinero que le entra a uno sin que uno, digamos, tenga que estar trabajando de manera activa. Esos son los ingresos Ujú. pasivos, esa es realmente la verdadera riqueza. Y ahí es donde Sí. uno se debe enfocar. No en tener Ujú. demasiado dinero, porque si cada mes no estoy generando, o sea, no tengo la liquidez, Ujú. entonces al final tengo más bien ese otro problema. Entonces, ¿cuál es la mejor habilidad? La mejor habilidad es tener fuentes de ingresos pasivos. ¿Cuánto tiempo a lo largo de mi vida yo puedo pasar sin depender, digamos, de mi manera activa trabajando? Ujú. Y eso, ¿cuánto lo puedo transmitir a mis hijos para que aprendan? Y que ellos sigan con ese flujo de dinero del río en donde siempre está entrando, y no tal vez ese pozo de agua donde tal vez no hay flujo y se acumuló un montón, pero de nada sirve porque no sabemos dónde ponerlo a tener digamos, esas lluvitas, esas gotas de agua. Entonces, no es el acumular demasiado, sino más bien es cuánto tengo de libertad y que ese dinero está trabajando por mí constantemente. Ay, me acabo de acordar de algo. Logré hacer un ahorro de corto plazo para Marchamo, por ejemplo, en un sobre del Banco Nacional, que yo no sabía, pero el Banco Nacional da interés en el sobre y el Banco de Costa Rica no, y yo los hacía en el Banco de Costa Rica, entonces ya no están en el Banco de Costa Rica, ahora están en el Banco. Pues muy bien, Ok, aquí ya perfecto. vemos, mira cómo se han movido las estrategias de los bancos, que nosotros decimos que los Porque bancos pues antes son una empresa. creo que el Nacional antes no tenía, ¿verdad? Ahí van. Vas a ver cómo es como cualquier empresa, cualquier negocio. Aplican eso, después el otro va a aplicar algo mejor, después Claro, otra estrategia, después ahí van viendo, ahí todos van compitiendo entre sí. van compitiendo. Sí, Pero no, bueno, yo quería decir nada más con eso que Andrés estaba diciendo de la riqueza y eso. En un libro que se llama La psicología del dinero, habla precisamente de la diferencia entre tener dinero y tener riqueza real, ¿verdad? Como cuál es el concepto y cuál es la diferencia. Y realmente, o sea, lo que tratan de explicar es que, creo que yo en algún video también lo digo, que la riqueza es la mayor riqueza es la que no se ve. Y por eso es que al ser humano le cuesta tanto diferenciar entre qué es tener dinero y, digamos, no sé, Ser comprar rico. cosas de marca y aparentar Ujú. y, ¿verdad?, cumplir las expectativas de los demás, y la verdadera riqueza, que es invisible y que al ser humano le cuesta mucho tangibilizar o contextualizar lo que no ve. Entonces, como la riqueza real no se suele ver, o sea, las personas más millonarias del mundo uno las ve, o sea, las personas que más tienen dinero uno las ve y cuesta mucho saber que tienen tanto dinero, ¿verdad? Uno no se imaginaría el dinero que tienen. Entonces, es lo mismo, es como a menos yo, de que aparente con el al carro menos y de todo que eso. aparenten, pero eso ya sería tener dinero como tal, no la riqueza real, que es la oculta o la que no Sí, solemos ver, que va más allá de solamente tener cosas materiales. sí. Uno va viendo que requiere de muchísimas más habilidades, herramientas, un montón de cosas. Entonces, como uno le transmite eso a los niños para que ellos también vayan entendiendo, como vos decís, cómo soy dueño de mi tiempo, cómo aprendo a quitarme ese techo de no solo depender de un salario, sino cómo puedo generar valor hacia los demás, que es mucho lo que inculcamos en el kinder, ¿verdad? Y que ellos aprendan a tener esa riqueza verdadera, ¿verdad? De mi libertad de tiempo, cómo genero ingresos pasivos, cómo multiplico estos 1.000 colones que tengo y cómo los multiplico con algo que me guste y que genere valor, ¿verdad? De una forma positiva, que no me ponga ese techo. Entonces creo que en la parte del kinder también tratamos de transmitir mucho eso, como la diferencia entre la riqueza verdadera y, como dice tu hijo, Mateo, eh, ser adinerado, ¿verdad? Tener muchos billetes y que todo el mundo los vea y que todo el Sí, mundo sea consciente de eso. sí. Creo que eso es importante. Bueno, yo creo que, bueno, podríamos cerrar. ¿Querías decir algo, María, o Algo algo para cerrar. para cerrar No, con la porque ya pregunta más después, ¿sabe, importante de verdad? todas? Aquí nos da el almuerzo. Ok. No, La la verdad. pregunta más Ay, importante. Bueno, ¿qué bueno, dirías? ¿Qué ibas a decir? no, pregúnteme mejor. No, 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 decilo, decilo.
No, no iba a decir nada, más bien estaba viendo a ver qué podía decir, pero Pensando. no tengo nada en mente. Ah, Pero si bueno. quieren, Pregunta. sí. ¿Cómo ves a Andrés y a Juli? ¿O cómo nos consideras? ¿Quiénes somos nosotros? A mí me gusta hacer esta pregunta. Generalmente la pregunta muchas veces es como, ¿recomendarías a Andrés y a Juli el programa? Y cómo, no. Realmente, o sea, ¿cómo ves a Andrés y a Juli? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos has visto? Bueno, yo a Andrés y a Juli los veo como un equipo. Y ustedes denotan un equipo que conversan, que se complementan, que saben y que se preocupan por aprender. Esa es la imagen que ustedes dan, que preocupan porque uno vaya asimilando los conocimientos según el caso de uno. Eh, para mí el ser un equipo es muy importante, porque en un equipo no hay que ser iguales, ustedes no se ven iguales entre ustedes dos, son un complemento. Eh, algunas veces yo he notado entre las conversaciones de ustedes de que tal vez uno dice una cosa y el otro tal vez quiere decirlo diferente, pero se lo interrumpe o le esto y yo nada más los veo. Yo ahorita se ponen de acuerdo, ahorita dicen la idea y ya al final les sale. Eso es como un equipo de fútbol, hablemoslo así, muy a lo tico, no todo el mundo mete goles, algunos defienden más, otros atacan más, pero al final de cuentas el equipo gana, ¿verdad? Yo los veo a ustedes así, se complementan mucho, saben decir las cosas a lo tico, que es lo que a mí me gusta. O sea, yo no sé de qué parte del país son ustedes, ¿verdad? Yo soy de Heredia, la gente, nosotros en Heredia nos gusta hablar mucho, hablamos a veces muy rápido también, tenemos muchos dichos y nos gusta sentirnos igual con personas así y yo me he sentido muy bien con ustedes. Yo creo que son una gran propuesta en el país para rescatar mucho lo del pura vida. Eso fue lo que más me llamó la atención de ustedes, porque coincido en que en muchas cosas se ha perdido y que no se vale perder la esencia, ¿verdad? De lo que somos. Han pasado muchas cosas en el país desde el punto de vista político, social, económico, y en esta etapa en la que estamos de año electoral, ¿verdad? Es muy convulsa para el país y, y yo he tratado de ver todo lo que he aprendido con ustedes todo lo que pasa. Que un discurso por aquí, que un discurso para allá, ¿verdad? Y creo que sería tan importante volver a rescatar la simplicidad del costarricense, el estar ahí a pata pelada en una playa en Guanacaste o en Puerto Viejo, ¿verdad? En esa frescura, así los veo a ustedes, los veo frescos, los veo no tan elaborados como llaman ahora, ¿verdad? Y eso a mí me gusta porque al final de cuentas lo que importa es lo que está dentro del platito, ¿verdad? No se importa si fue en el desechable, si fue en esto, lo importante es la canita que está dentro. Los felicito, los motivo a seguir así, como pareja, como compañeros, como colegas, como todo, porque ustedes se ven como un todo. Están muy jóvenes, se ven muy jóvenes, los felicito. Igual que vos también. ¿Cuántos años Bueno, tenés muchas vos, Hombres, en la María? edad es solo un número. Vos pareces de 30 32. Ay, qué lindo. Voy a cumplir el próximo octubre 39 años. Ah, bueno, pareces pesando 30. Sí, pero lo voy Demasiado. terminando. Bueno, igualmente estamos Este, jóvenes. Sí. sí, sí. Muchas gracias, de verdad que sí, para mí ustedes son eso, un equipo. Me gusta mucho que sean dos, porque hay dos cabezas ahí y de verdad que disfruto mucho hasta con focosidad, digamos, cuando tal vez uno dice y lo va a repetir y el otro lo interrumpe y todo, yo nada más digo, bueno, o sea, muy bien, porque así es, ¿verdad? Así son las relaciones, así es la pareja y hay días buenos, hay días malos y así se ven ustedes. Así que muchas Sí, gracias. Y aquí estoy, gracias, aquí María. voy a estar todavía. Sí, y a veces realmente Andrés y yo, o sea, creo que diste en el clavo, porque Andrés y yo somos muy diferentes. O sea, somos Sí. parejas, pero somos muy diferentes. Andrés dice azul y yo digo verde, y yo a veces Sí. nos molestamos, a veces cuando vamos de paseo, porque yo soy súper así como muy organizada, muy, no controladora, pero sí me gusta como tener todo más estructurado y Andrés
ahí vemos Viva la Aventura, ahí vemos si dormimos en Es la que montaña. sí, Entonces, Andrés él es el artista, Andrés es sí, la parte el del creativo, arte, ¿verdad? sí, Creativo. Y Juli no es que no sea creativa, pero su energía va para otro lado. Claro. sí, Y yo los totalmente. entiendo porque, o sea, mi esposo es músico y yo estudié ciencias económicas en la UCR, Exacto, Igual, nada que imagínense. ver. el patrón se repite. Así que sí, entonces yo me identifico mucho y tal vez se me hace más fácil por eso identificar eso que yo dije. Y Totalmente, yo sí, ya sí. me imagino los colerones que se pega Juli, le pasan a mí. Sí. Pero bueno, Ah, ahí se va. sí, 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 no. No, y a veces, Sí, ahí bueno, nos va. pasaba más al inicio con la comunidad, ya hemos ido aprendiendo, pero al inicio terminábamos los videos y yo me enojaba y Agarrados. Andrés también y bueno, pero Sí, ahí sí, sí. fuimos aprendiendo. Claro. Ahí va. Y no se termina de aprender, pues lo mismo, ¿verdad? No se Todo es termina de así, es un aprender, ciclo. pero eso es lo más Ahí va, bonito. no es. Y, bueno, algo importante que les iba a decir es que uno, a las personas como de que se animen y no crean que va a ser así, ¿verdad? Una línea y así para allá, no. O sea, como yo digo, así como los videos, uno echa para atrás y otra vez y agarra fuerza y a veces sube, a veces baja, porque así es la vida. La vida es así y hay que agarrarle el sabor a esas curvas, ¿verdad? A esos subes y bajas. Bonito. Qué Me lindo, gusta María. cerrar con eso. Hay que agarrarle el Muchas sabor a las gracias. cosas. Gracias por tu Muchas tiempo. gracias. Y ahí estamos en contacto. Sí, de fijo que sí. Ahí les cuento cómo fue en el paseíto. Ah, sí, por Qué supuesto. bueno, sí.